Acompáñenme para hacer una oración, pedir la bendición de Dios para escuchar su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque tú siempre nos escuchas. Señor, tenemos esa seguridad a través de aquel que dijo que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo os lo haré, en el nombre de Cristo. Esa es nuestra confianza, nuestra seguridad, y sabemos, Señor, que al pedirte esto, tú nos lo has de conceder. Abre nuestro entendimiento, toca nuestro corazón con tu palabra, ayúdanos a mirar las maravillas de tu ley y poder disfrutarlas, que tu Espíritu Santo nos guíe a todas las verdades de tu Evangelio. Y Señor, que nada nos distraiga, que nuestro pensamiento no esté divagando, que esté enfocado, dirigido solamente a ti, y que, Señor, nuestra alma sea bendecida a través de esta porción de la Escritura. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo, tu Hijo amado. Amén. Tomen sus lugares, gracias. No sé si les ha pasado a ustedes que cuando van a otra iglesia, estamos hablando de iglesias locales, cuando ustedes van a otra iglesia, tienen una percepción diferente. Los que ya están dentro de la iglesia, vamos, me explico. Si alguien viniera a nuestra iglesia el día de hoy, habrá alguien, creo que aquí hay un varón, va a percibir algo acerca de nosotros. Y va a decir, qué bonito canta la iglesia, wow, está linda. Oh, ahí sí oran, ¿no? Ahí la oración sí es de fe, hay poder, ¿no? Y si participaran los hermanos que tienen talento, dijeran, wow, ¿y cuánto talento hay en la iglesia? No cabe duda, ¿verdad? La iglesia del Señor. Pero vamos, los que estamos adentro, de repente decimos, no, pues es que pasa esto en la iglesia, ¿no? O sea, no todo está bien, a veces el hermano así, la hermana así. Los que ya conocemos, pues tenemos una percepción diferente. Les comento esto porque el domingo que falté y que no estuve aquí con ustedes, estuve allá en el estado de Hidalgo, en Sosea, la iglesia, pues me pasó esto, percibí a la iglesia, dije, pues la iglesia es grande, el templo está enorme, el salón social que están construyendo, pues es una bodega, es una bodega de ancho, tiene 15 metros de ancho. El salón social, imagínense el largo y del alto, pues enorme. Entonces la impresión que uno tiene, el conocer a la gente, uno dice, wow, pues qué iglesia, ¿no? No sé si les ha pasado. ¿Sí les ha pasado cuando van a otra iglesia? Conocen otra iglesia, van a otro estado, entran a una iglesia con unos hermanos y la percepción que se llevan. ¿Qué pasaría si ustedes fueran a la iglesia de Corinto? A ver, quítense ahorita todos los prejuicios, los preconceptos, las ideas preconstruidas de lo que ya conocemos de la iglesia de Corinto. Porque si yo les pregunto de la iglesia de Corinto, van a decir, no, eran unos hermanos que tenían unos problemononones y vivían una sarta de pecados que no, hombre. ¿Cómo puede llamarse la iglesia a eso? ¿No? Pero si tú llegaras por primera vez a la iglesia de Corinto, Corinto era una de las ciudades más importantes en Grecia. Tenía dos puertos muy importantes. De hecho, la ubicación de Corinto era tan estratégica que la ciudad de Corinto de por sí era linda, ¿no? Era bonita la ciudad de Corinto. Lequeo era el primer puerto desde donde se efectuaba el comercio con Italia, y el otro era Cencreas, de donde había una diaconisa por ahí muy conocida, ¿no? Llamada Febe, la diaconisa de Cencreas. Cencreas, desde ahí se efectuaba también el comercio con toda Asia. Lo que hacía de Corinto, vamos, un lugar famoso por su riqueza, aunque también era conocida por sus vicios. De hecho, yo no sabía, estaba yo leyendo que había una frase de aquella persona que vivía una vida desenfrenada, loca, acelerada, como a veces le gusta a los jóvenes vivir la vida loca,
A eso le llamaban tener la vida del Corinto. Así lo conocían. Decían, está viviendo la vida del Corinto. ¿A alguien le interesa esa vida? No levante su mano. Se va a quemar. La vida del Corinto, así le llamaban, ¿no? Porque Corinto pues se prestaba para todas esas cosas. Había allí templos en Corinto para todos los dioses paganos, para todas las diosas, especialmente pues aquel dedicado a Venus, Afrodita. En ese templo era famoso porque había más de 1,000 prostitutas, ahí ofreciendo sus servicios, prostitutas sagradas le llamaban ellos, ¿no? Y cómo imaginar que allí había una iglesia y que tú llegaras a Corinto, fuiste de vacaciones y de repente dices, iglesia presbiteriana de Corinto. Tú no sabes nada de Corinto, lo que te acabo de decir solamente fueron datos. Tú llegas a Corinto, dices, no, pues la vida se ve bien, el clima es agradable, ¿no? Hay mucho comercio, mucho movimiento. Tú llegas a Corinto y te encuentras con una iglesia. ¿Cómo te imaginarías la iglesia? ¿Pequeña o grande? Grande, dice aquí un varón. ¿Cómo sería la iglesia de Corinto? ¿Pequeña? ¿O será una iglesia? No, era una iglesia grande. Tú llegas, y cuando llegas a una iglesia grande, vamos, te estoy llevando a que te imagines esa impresión que tú te llevas. La iglesia que yo visité es una iglesia grande. Sí, hay muchos hermanos, carros entran, carros salen de ahí de lo que es su atrio, un atrio enorme, ¿sí? Su estacionamiento, y cuando de repente llegas a la escuela dominical y hay hermanos como más o menos los que estamos ahorita aquí, y tú dices, esta es la escuela dominical. Entonces, ¿cómo va a estar a mediodía el culto? Y ya cuando ves al culto a mediodía y el templo está lleno, y arriba ves el mezanín y lo ves lleno, y llegas a una iglesia así grande, ¿cuál es esa impresión? Tú dices, está linda la iglesia. Tú dices, este es el pueblo de Dios, ¿no? Acompáñame a leer Hechos 18. Hechos 18, para ir conociendo la iglesia de Corinto. ¿Qué pretendo? Cambiar la imagen de la iglesia que tenemos de Corinto. Hechos capítulo 18, versículos, mira, voy a leer desde el 8, acompáñame desde el 8. Todo comienza desde el versículo 1, pero Hechos 18, voy a leer desde el 8, está bien. Dice, y Crispo, el prepósito de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa. Y muchos, escucha esto, muchos de los corintios, oyendo, creían. ¿Cuántos eran? Muchos. ¿Como para cuántos les gusta muchos? ¿50? ¿100? Entonces, ve a la iglesia de Corinto. O sea, tú llegas a Corinto y dices, wow, son muchos hermanos. Muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, le dice, Pablo, no temas, sino habla y no calles. 10, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal. ¿Pueden leer ahí conmigo? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad de Corinto. O sea que Corinto no solamente era atractiva por lo que era en sí como ciudad, los puertos que tenía, sino tú llegas a Corinto, percibes el ambiente, si es un ambiente como ya lo describimos, ves templos por todas las calles, pero de repente te encuentras con la iglesia cristiana y resulta que es una iglesia mega, grande, porque había mucho pueblo allí. Cuando Pablo llegó en uno de esos viajes misioneros y comenzó a predicar el evangelio, sucede esto, comienza el Señor a decirle, mira, hay mucho pueblo. De hecho, siguiente versículo dice que cuánto tiempo se quedó Pablo allí en Corinto. 1 año y 6 meses haciendo
la obra, Dios plantó una iglesia allí. Y Pablo, cuando habla de la iglesia, 1 Corintios 1, ve cómo se expresa Pablo de la iglesia. Versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Cuando les escribe la carta, les dice: esta carta va dirigida a ustedes. A la iglesia de Dios les llama iglesia de Dios, a pesar de lo que tú ya sabes de la iglesia de Corinto, de que eran hermanos que tenían problemas, divisiones, vicios y todo lo que tú quieras, lo que ya sabías. Pero ahorita te estoy tratando de quitar esos prejuicios, esas ideas que ya teníamos de Corinto. No, Pablo ve a la iglesia y dice: es la iglesia de Dios. Porque yo creo que solo hay una forma en la que podemos ver a la iglesia, y es esta. Es decir, que cuando tú llegues a otra iglesia, aunque no sea una iglesia grande, tú ves una iglesia pequeñita, tú digas: es la iglesia de Dios. Y no juzguemos a nadie, sino veamos cómo Pablo dice, y mira que los conocía. Cuando escribe la carta, él ya no estaba ahí, ya había estado 1.5 años con ellos, ya los conocía, ya los había tratado. Pero ¿cómo se expresa de ellos? Dice: es la iglesia de Dios. Esta es la iglesia de Dios, la que Cristo ganó con su sangre. Y les dice que está en Corinto: santificados en Cristo Jesús. Me encantó. Dice: son santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Son santos, la iglesia es santificada por la obra del Espíritu Santo, aplicando los beneficios de la muerte del Señor Jesucristo. Y esa es la iglesia, y Pablo se expresa así. Y si hay alguien de otra iglesia que nos está visitando en esta ocasión, bienvenidos, nos da muchísimo gusto. Ojalá se lleven esa impresión bonita de nuestra iglesia. Pero cuando llegues a tu iglesia, tú que ya conoces a tu iglesia local, no llegues y tengas una idea diferente de lo que la Biblia dice, en lo que Pablo expresa aquí de lo que es la iglesia. Dice: es la iglesia de Dios. Cuando tú llegues a tu iglesia, creo que también hay personas que nos visitan de otra iglesia, bienvenidos, que Dios los bendiga. Cuando llegues a tu iglesia, llegues con esta idea, con este pensamiento de la Escritura, y que digas: esta es la iglesia de Dios. Aun cuando ya los conoces, porque Pablo ya los conocía, y dice: esta es la iglesia de Dios. ¿Sí? Ahí te encargo, por favor. Que veamos hacia la iglesia, ¿no? Allí el Señor plantó una iglesia bonita allí en Corinto. Ya vimos que era una iglesia grande, y además de ser una iglesia grande, era una iglesia, obviamente por su membresía, había gente con muchos talentos. Pablo les escribe en esta carta, capítulos más adelante, y le comienza a hablar de todos los talentos. Y él da por hecho, el apóstol Pablo da por hecho, y recalco que los conocía, da por hecho que los hermanos tenían todos los talentos, todos. Había todo tipo de talentos ahí en la iglesia. Había hermanos que hablaban lenguas, había dones de sanidades, había dones de profecía, había dones de todo tipo ahí en la iglesia de Corinto. Entonces era una iglesia, además de grande, ¿qué cosa? Talentosa. Estoy diciendo que son talentos. Primero a los Corintios capítulo 12, ¿no? Donde les habla acerca de los dones espirituales. Les explica Pablo y dice: bueno, pues ahí están todos los dones, hay repartimientos de dones. Pablo les habla de este tema porque los conoce y dice: pues yo sé que ahí hay talentos y hay dones en la iglesia, hermanos. Cuando termina este capítulo, después de que les habla de los dones, no vamos a hablar ahorita porque no es el asunto, nada más mencionar que había talentos, que había dones. Voy a leer versículo 12:30 de la primera carta. Dice: tienen todos dones de sanidades, hablan todos lenguas, interpretan todos.
Está dando por hecho que eso hay en la iglesia. Pero procurad los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente, y es el camino del amor. Capítulo 13, etc. Iglesia grande, ciudad bonita, muchos hermanos, muchos talentos. ¿Te gustaría formar parte de una iglesia así? Dice, sí, pero cuando miras a sus problemas, cuando ves ya lo que está sucediendo dentro de la iglesia, entonces a lo mejor te dices, híjole, no, pues no me gustaría ser miembro ni de Éfeso, no me gustaría ser miembro ni de Gálatas, la iglesia de Galacia, no me gustaría ser miembro de Tesalónica, miembro de la iglesia de Corinto. Así como que si tú anduvieras buscando iglesia, ¿cuál es la mejor? Todas. Porque en todas, ¿sí?, en todas las iglesias de Dios, Pablo solamente ve esto y dice, es la iglesia de Dios, los santificados en Cristo Jesús, los llamados santos, ¿sí? Porque esa es la forma de ver a la iglesia. Son por los que Cristo pagó, por los que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y Pablo no está viendo primero los talentos, está viendo la obra de Cristo en la vida de esos hermanos. Así los llama. Dirige entonces esta carta a esta iglesia, llamándole la iglesia de Dios. Muchos de estos hermanos habían dejado vidas de verdad de perdición. Muchos hermanos habían sido rescatados de una vida terrible. Primera los Corintios 6. Estamos viendo la iglesia de Corinto. Primera los Corintios 6, versículos 9 al 11. Fíjense, pasajes conocidos, textos conocidos. Pablo ahora dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. 11, dice Pablo, y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice, eso erais antes. De ahí los había rescatado el Señor, ¿no? Y hago una pausa para que tú recuerdes de dónde te tomó el Señor. ¿De dónde te llamó el Señor? ¿De dónde te sacó? A lo mejor algunos crecieron en lo que llamamos la cuna evangélica, ¿no? La cuna cristiana. A lo mejor algunos crecieron allí, pero otros no, otros venimos de afuera, otros venimos del mundo. ¿Y de dónde te tomó el Señor a ti? ¿No? ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Pues estos hermanos que formaban parte de esta iglesia, pues estaban luchando todavía con las tentaciones de su vida pasada. Porque es una lucha, ¿no? Cuando te conviertes al evangelio, al otro día dejas el alcohol, al otro día dejas la droga, al otro dejas las relaciones que mantenías fuera de. No dejas esas cosas de la noche a la mañana. El Señor va obrando, va limpiando. Por eso dice Pablo, esto erais algunos de vosotros, mas ahora ya sois lavados, ya sois santificados. A propósito, ¿cómo va ese proceso en tu vida, no? ¿Ya avanzaste? Porque yo les he dado testimonio. A mí me costó mucho trabajo dejar los bailes, ¿no? Yo todavía llegaba a la puerta del baile y ahí estaba, y decía, no, ya no voy a entrar, ¿no? Pero ahí estaba, ¿no? Y es una lucha constante. La vida cristiana no es de que hoy te conviertes y hoy dejaste todos tus pecados. No, seguimos en tentación, seguimos en lucha. Y tenemos que perseverar en la vida cristiana. Esos eran los hermanos de Corinto, tenían luchas por todos lados, ¿no? Tenían tentaciones.
Segunda a los Corintios 8:9. Ahora vamos a segunda a los Corintios 8:9. Estamos reconociendo a la iglesia de Corinto. Ahora en 8:9, porque Pablo les menciona algo en su carta. Habla de los hermanos, dice que están enriquecidos en Dios. La iglesia está enriquecida. Independientemente de nuestras luchas, de nuestras prácticas que no agraden al Señor, mira, la iglesia está enriquecida. Esa es la forma correcta de ver la iglesia de Dios. La iglesia está enriquecida. Segunda a los Corintios 8:9 le dice Pablo: porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora, ¿en qué momento les dijo Pablo que estaban enriquecidos? Primera a los Corintios 1:5 dice que en todas las cosas sois enriquecidos en Él. La iglesia de Dios, la iglesia santificada, está enriquecida por Dios. Y Pablo lo dice allá en el texto que leí, según a los Corintios 8:9. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Y aquí lo dice, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él. La iglesia está enriquecida por los beneficios de Cristo. Así que si algún día te has preguntado si eres rico, espiritualmente somos enriquecidos en Cristo. Siéntete bendecido al ser parte de la iglesia de Dios. Estamos enriquecidos en Cristo. Esto celebramos esta temporada, ¿no? La llegada de Cristo, siendo rico, se hizo pobre, vino al mundo, para que por esa pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, y debemos de ser agradecidos por esas riquezas que Dios ha puesto en nosotros, ¿sí? Y esa es la iglesia del Señor. Pero decía yo que sí había situaciones en la iglesia de Corinto. Hasta ahorita, como hemos avanzado conociendo la iglesia de Corinto, diríamos: wow, yo sí estaría en la iglesia de Corinto. Vamos, yo sí me agradaría pertenecer a la iglesia de Corinto. ¿Qué más puedo pedir? El clima es perfecto, el ambiente es ciudad. Vamos, una iglesia grande, con talentos. Es más, era una iglesia que también trabajaba. También trabajaba esta iglesia, y lo que ahora Pablo pide a la iglesia, dice: hermanos, perseveren en esas cosas, manténganse así, que miren que el Señor nos confirmará hasta cuando Él venga. Dice versículo 8, el cual también nos confirmará hasta el fin. Está Pablo hablando bien de la iglesia, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesús. Manténganse así, hermanos, ¿sí? Porque eso es lo que se espera, ¿no? de la iglesia. Pero más adelante ya Pablo va a tocar el punto, va a poner el dedo en donde tiene que ponerlo. Y les dice: nada más una cosa, hermanos. Versículo 10 les dice: yo les ruego, les voy a pedir una cosa, amados hermanos. Versículo 10, yo les voy a rogar. Después de que habló bien de la iglesia, de los hermanos que son enriquecidos, tienen talento, dice: les voy a rogar, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No les está diciendo que todos piensen igual, no les está diciendo: a ver, hermanos, siendo una iglesia tan grande, siendo una iglesia tan talentosa, manténganse unidos en un mismo propósito, trabajen por una misma causa, enfoquen todo ese talento en unidad, en amor, con un mismo propósito. Si así la iglesia era grande, la iglesia de Corinto, si así la iglesia tenía talento, todo ese talento enfocado en una misma mente,
ya les recalco, no es pensando todos lo mismo, no, todos enfocados en una misma dirección, teniendo un mismo propósito, trabajando todos así en amor. Imagínense cómo va a estar la iglesia. Tanta gente y tanto talento, vamos. Corinto hubiese sido la iglesia magna, ¿no? Si los hermanos hubieran enfocado todo eso, si se hubiesen metido, como dice Pablo, les ruego, hace una súplica, dice, con todo mi corazón yo les pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, enfoquen todo ese talento. A lo mejor algunos ya la cacharon, ya a lo mejor entendieron. Rosa de Sarón. Mira, cuando vienen otros hermanos y han venido a la Rosa de Sarón, la impresión que se han llevado, es más, allá en el estado de Hidalgo, los hermanos me dijeron, usted es de la Rosa de Sarón, usted es el pastor que sale ahí en el YouTube, me dijeron, así, usted, vamos, la impresión de la iglesia es buena, es linda, y no digo que no la tengamos, ¿sí? Dice, allá es donde, miren, no sé quién ha dado referencias de nosotros, pero se les agradece, para la gloria de Dios. Dice, hay hermanos con mucho talento, hay hermanos que predican bien bonito, predican, hay hermanos, si todo ese talento, si toda esa fuerza se enfocara en una sola mentalidad, en un solo propósito, en una sola línea de dirección, Xicalco no sería lo que es. La iglesia de la Rosa de Sarón no sería lo que es. ¿Qué estoy tratando de decir? Que tenemos todos los elementos como la iglesia de Corinto para desplegar, para seguir trabajando por el Señor. ¿Sabes qué impide? ¿Qué impide? ¿Has mirado nuestra iglesia? ¿Has mirado de verdad el talento que hay aquí en la iglesia? El Señor me guió a este pasaje y me tuve que detener a mirarlos a ustedes, a cada uno, y decir, ese talento que tienes tú, y ese talento que hay allí, y ese talento que está despegando allá, y eso que se está gestando allí, y eso que tenemos acá, ese talento, que obviamente, pues es de Dios, ¿no? Pero ¿para qué Dios dio los talentos? ¿Para qué Dios dio los dones? ¿Para qué? ¿Solamente para decir que tenemos talentos? ¿Solamente para decir, wow, es una iglesia talentosa? ¿Para qué son los talentos? ¿Alguien me quiere decir, por favor? Fuerte. ¿Para usarlos? Bueno, sí, pero para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué estás haciendo con tu talento? No, es que ahí en la iglesia no me dejan utilizarlo. No, ¿qué estás haciendo con tu talento? ¿Lo estás llevando al mundo? Tú eres la iglesia de Dios. Cristo murió por ti. Y el talento que tienes, Dios te lo dio para su gloria y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro talento? ¿Ofreciéndoselo al mundo? Pablo dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no hay entre vosotros disensiones, porque las disensiones, las divisiones, los problemas es lo que impide que en las iglesias locales tengamos una misma mente, que trabajemos en concordia con un mismo propósito. Iglesia de Cristo, si unimos nuestras fuerzas, nuestros talentos, si los enfocamos, que sea para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Aquí, y si con eso podemos edificar a alguien más, que así sea, para la gloria de Dios. Si hoy el Señor
te ponen en algún cargo en la iglesia, que sea para la gloria de Dios. Enfoquemos ese trabajo. Pablo, pues sí, exhorta a los hermanos y les dice que no haya, porque dice, pues ya me llegó por ahí la información, que ustedes tienen divisiones, ¿sí? El divisionismo en la iglesia causa tanto daño, entorpece tanto la obra de Dios, que es lo que está en contra de tener una misma mente, de enfocar nuestras fuerzas a un mismo propósito. El divisionismo lo que hace es impedir eso. Y entonces Pablo les dice, pues por favor, hermanos, quítense de eso, de decir que pertenecen a un grupo u otro. No compitan, el talento no es para competir, es para edificar a la iglesia de Cristo, ¿sí? Pero bueno, cuando una iglesia no tiene un propósito bien definido, toda la riqueza de su trabajo no estará bien aprovechado. Cuando una iglesia no tiene un propósito. Hace años salió un libro por ahí, un bestseller, Una iglesia con propósito. ¿Alguien lo leyó alguna ocasión de su vida? Sí. Algunos tuvimos que leerlo, ¿no? Pero si la iglesia no tiene un propósito bien definido, ¿cómo vamos a poder tener una misma mente? ¿Cómo vamos a poder canalizar el talento que tenemos con un solo propósito? Examinemos, ¿no? Pregunta, ¿cuál es el propósito para el siguiente año en la Rosa de Sarón? ¿Cuál es el propósito espiritual? ¿Cuál es el propósito material también, ¿no? ¿Cuál es el propósito? No se trata solo de mantener, sino de seguir trabajando para el crecimiento de la obra de Dios en este mundo, que Cristo siga estableciendo su reino en este mundo. Ponte de pie, acompáñame para orar. Oraremos por la iglesia, que el Señor nos bendiga y pues que la Rosa de Sarón, en la voluntad de Dios, siga fortaleciéndose, siga edificándose, siga trabajando para la gloria de Cristo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este comentario de tu palabra, esperando, Señor, que haya aportado algo para nuestras vidas, que tú hayas tocado nuestros corazones para enfocarnos, Señor, en una sola mente, en un solo propósito, para trabajar por Cristo y por su iglesia. Pero hazlo, Señor, no como nosotros queremos, sino como tú quieres. Tú eres jefe y cabeza de la iglesia. Ayúdanos a cambiar nuestra visión acerca de la iglesia. No enfocarnos, Señor, en sus problemáticas, no ignorarlas, pero no enfocarnos más, Señor, en sus problemáticas que en sus talentos, en sus fuerzas y en lo que deberíamos de estar haciendo, Señor. Predicar tu palabra, predicar tu evangelio, para que tu reino se siga aumentando, siga acrecentándose, Señor. Bendice a toda tu iglesia en el mundo entero, no solamente en este lugar, no solamente las iglesias presbiterianas, sino estamos hablando de tu iglesia, Señor, tu iglesia, la iglesia de Cristo en todo el mundo, sin importar la denominación, las razas, las naciones, los límites culturales, Señor. Bendice a toda tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Damos